Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Que Dios los bendiga. Es una gran alegría para mí poder compartir la palabra del Señor. Bienvenidos a este mensaje. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por esta palabra que nos envías, Señor. Te suplicamos que nos ayudes a ponerla en práctica, a deleitarnos en la obediencia. Vive, oh Señor, en nuestra vida. Sacia la sed que hay en nuestro corazón. Sacia el hambre que tenemos de tu justicia, de tu amor y de tu santidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Éxodo 19:4. El Dios de la Biblia, mis hermanos y mis hermanas, no es un Dios que haga o diga las cosas para caerle bien a todas las personas. Es obvio, y la Biblia dice claramente que Dios nos ama a todos por igual, que Dios nos quiere salvar a todos. Sin embargo, eso no significa que Él vaya a hacer lo que el hombre diga que Dios tiene que hacer, y no significa que Dios tiene que ser como nosotros queremos que Él sea para que podamos nosotros aceptar su salvación. Dios, mis amados hermanos, no aplaude el pecado de nadie. Dios no comulga con el pecador no arrepentido. Dios siempre hace lo justo, hace lo necesario para que su nombre sea exaltado y también para salvar al pecador que se quiere salvar en Cristo Jesús. Sin embargo, Dios sabe que la mayoría no lo va a aceptar porque Él hace precisamente lo que debe hacer, porque hace lo que es correcto. Miremos, por ejemplo, cómo el versículo de memoria nos muestra dos partes. Y generalmente nosotros nos quedamos con la parte más bonita. Dios salvó a Israel. Dios sacó a Israel en alas de águilas. Pero nos olvidamos lo que hizo con los egipcios. Tenemos que ver las dos facetas. Tenemos que ver, tenemos que mirar, analizar y escudriñar la obra de salvación que el Señor llevó a cabo en los hijos de Israel, pero también analizar la obra de juicio y de condenación que el Señor llevó a cabo en el pueblo egipcio. ¿Por qué lo hizo? Porque les dio tiempo para que se arrepintieran y ellos no quisieron hacerlo, seguían aferrados a sus ídolos, a las mentiras. Y Dios, como dijimos al principio, no hace lo que los hombres esperan que haga, no aplaude el pecado. Dios castiga el pecado y muchas veces le toca castigar al pecador junto con el pecado, como le pasó al pueblo egipcio, incluyendo al soberbio y testarudo Faraón. Para decirlo en cortas palabras, Dios salvó a su pueblo, pero condenó a los egipcios, porque así lo querían ellos. La Biblia entonces nos muestra, hermanitos y hermanitas, que Dios nos ama, pero que finalmente el pecado no va a durar para siempre, y que los pecadores que se aferren al pecado y no se quieran soltar del pecado tendrán que recibir su justo pago, y a los pecadores que se vuelvan del pecado y acepten la salvación del Señor los llevará como en alas de águilas a la nueva Jerusalén, a la Canaán celestial. Ahora, lo cierto es que debemos explicar por qué el Señor obró como obró en el pueblo egipcio, por qué les envió plagas, ¿por qué envió juicios terribles sobre estas personas? En realidad, Dios no quería que esto pasara. Dios quería sacar a su pueblo en paz, tanto como cuando su pueblo llegó a Egipto, llegó en paz y fue recibido con amor por la gran obra que Dios había realizado allí en Egipto a través de José. Sin embargo, para sacarlo le tocó obrar de una manera diferente, porque había un faraón que se había olvidado voluntariamente de todo lo que Dios había hecho en favor de Egipto, y porque los egipcios le habían prestado mucha más atención a sus dioses y a su faraón que al Dios del cielo. Evidencias tenían de sobra para buscar al Dios verdadero, para encontrar la verdad. De paso, en medio de las plagas, hubieron egipcios que se apartaron de la idolatría y se fueron a la verdad, buscando la presencia de Dios, y fueron protegidos en medio de las plagas.
pero la gran mayoría denigró al Señor, maldijo al Señor y se pusieron en contra de la liberación que Dios quería obrar en favor de su pueblo. Ante esta panorámica, tenemos que reconocer que quien estaba obrando detrás de estos egipcios era nada más y nada menos que el enemigo de Dios. Quería usarlos a ellos como instrumentos que se opusieran al propósito divino. Y cuando estos se entregaron por completo al plan del diablo, se aliaron con él y entonces merecieron recibir el justo castigo de sus hechos, de sus obras, porque por más que Dios ame, siempre al final le va a entregar al pecador lo que el pecador necesita, lo que el pecador merece. Y siempre, mis amados hermanos y hermanas, Dios le ha dado a los pecadores impenitentes, según lo muestra la palabra del Señor, le ha dado lo que ellos tanto anhelan: la paga del pecado, la muerte. No lo digo yo, no me lo invento yo, la Biblia me lo muestra en el diluvio, lo muestra en Sodoma y Gomorra, y ahora también en el Éxodo muestra cómo el Señor le entregó a los pecadores impenitentes, es decir, pecadores que no se querían arrepentir, que no querían buscar a Dios, que no querían la salvación. El Señor les entrega la muerte, les entrega el castigo que merecían sus obras. Por eso no nos engañemos, porque si sembramos mal, Dios permitirá que recojamos mal y al final nos va a entregar el pago que merecen nuestros pecados. Eso es lo que dice la Biblia y hay que creerle a la Biblia. Ahora mira, el Señor quería libertar a su pueblo, pero instrumentos satánicos movidos por el diablo se querían interponer entre la liberación de Dios y el pueblo de Dios. Pero ¿quién se puede interponer entre Dios y su pueblo cuando Dios quiere salvar a sus hijos? Oh hermanos, nadie puede, porque Dios es invencible, es todopoderoso y su propósito se ha de cumplir. Alabado sea su nombre, así como se cumplió con el pueblo de Israel. Lo irónico del asunto, y esto tenemos que enfrentarlo con cara descubierta, con ojos descubiertos por el colirio del cielo, es que muchas veces Dios te quiere libertar y Dios me quiere libertar, pero nosotros mismos somos instrumentos en las manos del diablo. Instrumentos para obstaculizar la obra de liberación, la obra de redención. Y en muchas ocasiones nuestras manos se vuelven obstáculo, nuestros ojos se vuelven un obstáculo. Y el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente, escucha muy bien. Marcos capítulo 9. Versículo 42 y 43. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Así que mis hermanos, si tú y yo estamos siendo obstáculo para que Dios no liberte a una personita, estamos siendo obstáculos de alguna manera, puede ser maltratándola, dándole mal testimonio u oponiéndonos a las decisiones que esa persona está haciendo para acercarse a Dios, ojo, no seamos obstáculo. Miremos lo que Dios hizo con Faraón, lo que Dios hizo con los egipcios. Y veamos también que Jesucristo dice que es mejor, antes de que seamos piedra de tropiezo, sería mejor que nos atásemos un molino al cuello y nos echásemos al mar. Esa sería una muerte terrible. Y él dice que sería mucho mejor eso que el castigo que vamos a recibir si nos levantamos como obstáculo o como piedra de tropiezo para impedir que un alma se acerque al Señor. Pidámosle a Dios que ilumine nuestra conciencia y que nos muestre de qué manera nosotros nos estamos convirtiendo en piedra de tropiezo contra alguien. Pero el Señor no se queda allí, sino que va más a lo personal, a lo individual.
y nos dice, si tu mano está siendo obstáculo, te es ocasión de caer, mejor deshazte de ella. En otras palabras, no te está pidiendo que te la cortes, no. Lo que te pide es que vivas como si no tuvieras mano, con tal de que no te pierdas el cielo. O si tu ojo, pero es que me gusta mucho ver cosas que no debo ver, vive como si no tuvieras ojos. Dile, Señor, ayúdame a renunciar a la vanidad de mis ojos, porque yo no quiero perderme la eternidad junto a ti. Estas advertencias son muy parecidas a las advertencias que Dios les hizo a los egipcios y al faraón, las cuales ellos no quisieron aceptar, las ignoraron y posteriormente les tocó recibir el juicio, porque Dios al final libertó a su pueblo. Alabado sea el Señor. El libro Maranata, el Señor viene, capítulo Cuidado con los que causan división, último párrafo, dice lo siguiente: Dios está airado con los que siguen una conducta que nos hace odiar por el mundo. Si a un creyente se le odia por sus buenas obras y por seguir a Cristo, tendrá recompensa. Pero si se le odia porque no se conduce en forma que inspire amor, o por sus modales incultos, porque hace de la verdad un motivo que disputa con sus vecinos y hace del sábado una molestia para ellos, es una piedra de tropiezo para los pecadores, un oprobio para la verdad sagrada, y a menos que se arrepienta, sería mejor que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Fin de la cita. En el tiempo de José y de Jacob, cuando el pueblo de Israel llegó a vivir en Egipto, por invitación del faraón, quien estaba agradecido por la gran obra que el Señor había realizado en Egipto a través de su siervo José, eran apenas 70 personas, así lo dice Génesis 46:27. Sin embargo, pasado el tiempo, más o menos 400 años después, cuando el Señor se propuso libertar a su pueblo de Egipto, porque ahora estaba sumido en la esclavitud motivada por la animosidad del diablo en contra del pueblo de Dios, pero también por la ambición, la vanidad y la injusticia del corazón de Faraón. El Señor entonces se propuso sacar a su pueblo y más o menos para esa fecha ya habían unos 2 millones de israelitas, dicen la mayoría de estudiosos. Así de harto había crecido el pueblo del Señor. Por otro lado, y esto es muy triste, la gran mayoría de israelitas habían nacido en Egipto y la cultura y la religión y la ideología egipcia había penetrado casi que hasta su ADN, su naturaleza. Por lo tanto, entre los israelitas habían muchos que creían en las deidades egipcias y se habían entregado al paganismo. Y es que en este mundo aprender lo malo es mucho más fácil que aprender lo bueno. Y desaprender lo bueno es muy fácil, pero desaprender lo malo es muy difícil. Tú y yo lo sabemos por experiencia propia. El pueblo de Israel vivía lo mismo. Aprendieron fácilmente a adorar, quizá en silencio o quizá manifiestamente, a las deidades de Egipto. Pero desaprender eso iba a costarles muchos años. Y algunos ni con los años se olvidaron de esa idolatría y de esa cultura, incluso de la forma de comer y del estilo de vida que habían aprendido por el pueblo egipcio. A pesar de que los israelitas estaban contaminados por el pecado, Dios decidió salvarlos porque los amaba. Y no solo decidió redimirlos, rescatarlos, libertarlos, sino que también decidió soportarlos con mucho amor, con mucha paciencia. Dios fue paciente con este pueblo terco. Además, el Señor les demostró con creces, de muchas maneras, con muchas estrategias, su amor, su cuidado protector, su constancia, su fidelidad, porque anhelaba que a través de su amor ellos pudieran desaprender todo lo malo que habían aprendido, todo lo malo que habían abrazado. Dios los sometió al fuego para purificarlos. ¿Qué fuego? El fuego de la prueba, el fuego del dolor, el fuego de la escuela de Cristo.
así como tú y yo también hemos entrado a la escuela de Cristo y a veces nos somete al fuego de la prueba, porque es de la única manera como el Señor puede purificar nuestros corazones del orgullo, de la vanidad. Muchas veces cuando estamos bien nos sentimos arrogantes, prepotentes, autosuficientes, pero cuando el Señor nos permite pasar por un dolor, por una pérdida, entonces levantamos los ojos al cielo y reconocemos por fin que sin Dios nada somos y que necesitamos urgentemente aprender a obedecer, que necesitamos desaprender la vanidad de los ídolos. Quizá no nos arrodillamos frente a una estatua de yeso o de metal, pero muchas veces nos arrodillamos ante nuestros razonamientos, ante nuestros gustos. ¿Qué es arrodillarse ante los razonamientos? Poner nuestra inteligencia, nuestras dudas por encima de la palabra de Dios. ¿Qué es arrodillarnos ante nuestros gustos? Hacer lo que nos place, aunque sepamos que eso va en contra de los principios del Señor. ¿Y sabes qué hace Dios? Te tiene paciencia, como la tuvo con los egipcios y como la tuvo con el pueblo de Israel. Durante 400 años los egipcios esclavizaron al pueblo de Dios y Dios no les mandó juicios, les seguía dando amor y misericordia. Pero cuando llegó el tiempo, cuando los egipcios colmaron la copa de su iniquidad, el Señor intervino para libertar a su pueblo. Y librando a su pueblo y mostrándoles su poder y mostrándoles su misericordia, aún así el pueblo muchas veces se iba en contra de Moisés, en contra de Aarón, pero sobre todo en contra de Dios, de su palabra. ¿Por qué? Oh, mis hermanos, porque desaprender el mal cuesta. Sobre todo porque muchas veces no queremos desaprenderlo porque el mal nos engaña y nos hace sentir bien. El mal nos enseña a vivir por placer y no por deber. Es decir, el ser humano cuando hace lo bueno, como no siente placer, entonces dice, mejor no lo hago porque no me da placer. Prefiero hacer el mal, aunque sepa que me voy a morir. Porque el mal nos enseña a vivir por placer. Pero Dios quiere cambiar nuestra conciencia, quiere cambiar nuestra mente, nuestro corazón, para que aprendamos a deleitarnos en el deber. Para que aprendamos a deleitarnos haciendo el bien. Pero requiere que cooperemos con Él. Requiere que le digamos, Señor, ayúdame, no puedo solo, necesito que me ayudes, y Él nos va a ayudar. Esas son las alas del águila. Dios quiere elevarnos por encima del polvo del pecado. Dios quiere elevarnos por encima del pantano de la maldad. ¿A través de qué? A través de su palabra. Cuando la Biblia habla del águila, usa este símbolo para referirse a Cristo. Así como el águila es la reina de las aves, que vence las tormentas, que sobrepasa las nubes oscuras para llegar a la victoria final, así Cristo vence el pecado. Cristo vence el corazón pecaminoso y nos da un nuevo corazón y nos eleva en las alas del águila, en las alas de la santidad, para que podamos vivir de victoria en victoria. Eso fue lo que el Señor quería hacer con el pueblo, que finalmente lo hizo con un remanente del pueblo, porque la gran mayoría no quiso. Pero las fuerzas de Dios, la gracia de Dios, la oportunidad de Dios siempre fue abundante. Si el pueblo no aprovechó, fue porque no quiso. Ahora, mis hermanos, la forma como Dios procedió al libertar al pueblo fue estratégica y sabia. Cada plaga tenía como objetivo asestar un golpe letal sobre un ídolo de Egipto. Todas y cada una de las plagas demostraron sin lugar a dudas que el Dios eterno era Jehová el Señor y es Jehová el Señor. Y eso fue claro tanto para los egipcios como para los israelitas. Te pongo un ejemplo de la última plaga. Con la última plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto, Dios demostró que el mayor de los dioses egipcios era mentira, era impotente. Amón-Ra era el protector del faraón, pero también el protector de todos los primogénitos de Egipto, especialmente del primogénito del faraón. Pero aquella noche, triste, dolorosa, pero necesaria, el primogénito del faraón no fue protegido por Amón-Ra.
porque Amón-Ra no existía, era una mentira. Eso quedó claro para Israel y quedó claro para Egipto. Dios demostró que Él era el único Dios verdadero y que había mérito en creer en su justicia, en su palabra, en su salvación. De tal manera, hermanos, que los que finalmente decidieron no entregarse a Jesús, no entregarse a Dios, no fue porque les faltó luz o evidencia de que Él era un Dios de amor y un Dios poderoso, sino porque a pesar de tener toda la luz, decidieron ignorarla. ¿Cuántos hay que hoy en día hacemos lo mismo? ¿Cuántos hay conmigo que hacemos lo mismo? Dios nos muestra su amor. Dios nos ha mostrado la cruz y allí a Jesús muriendo nos ha mostrado cuánto nos ama, y aún así nos vamos detrás de los ídolos del mundo, detrás, hermanos, de pecados pequeños incluso, porque están de moda, cosas que sabemos que no están bien, que no glorifican a Dios, y aún así las hacemos. Hay rebelión de nuestra parte y hay tristeza en el corazón de Dios, porque sabe que estamos sembrando con consecuencias eternas y no precisamente de vida, sino de muerte. Convendría que al reconocer que el pecado lo abrazamos rápido y no lo soltamos fácil, le pidamos a Jesús que nos dé siempre colirio para ver el pecado horrendo. Solo el colirio del cielo nos puede ayudar a ver el pecado como es, feo, horrible y despreciable. Pero si no tenemos el colirio de Dios, vamos a ver el pecado como atractivo, como agradable y como bueno, y lo vamos a defender con uñas y dientes. Y eso sí es triste, que defendamos lo que nos mata con uñas y dientes. A Dios le duele mucho, y muchos del pueblo murieron en el desierto porque se aferraron a los ídolos. La Biblia dice que ellos salieron de Egipto, pero en sus corazones se volvieron a Egipto, es decir, volvieron a la esclavitud a pesar de que Dios los había libertado. Pidámosle al Señor: Señor, cierra la puerta de mi mente, la puerta de mi corazón, para que no entre el pecado. Cierra esa puerta como cerraste la puerta del arca de Noé, y así no puede entrar ninguna mala influencia, ningún pecado. Por favor, Señor. Los israelitas habían visto la pompa de los dioses falsos, la pompa y el poder y la riqueza de los que adoraban dioses falsos, pero nunca los habían visto obrando. Pero sí vieron la gloria de Dios, vieron a Dios obrando a través de sus maravillas para libertarlos. No les quedó duda alguna de que Dios era el verdadero soberano y único Rey del universo. Lo mismo podemos decir nosotros hoy. Hemos visto la pompa de las falsas religiones, hemos visto a los ídolos de las naciones, pero nunca los hemos visto hacer lo que nuestro Dios ha hecho en nuestra vida. Los ídolos de las religiones falsas no han hecho los milagros que Dios ha hecho en mí, no han hecho los milagros que Dios ha hecho en ti. Por lo tanto, solo el Señor merece nuestra adoración, nuestro amor, nuestra obediencia, nuestra lealtad absoluta. Alabado sea su nombre. Permitámosle al Señor que nos lleve en alas de águila, que nos eleve por encima de la norma del hombre, por encima de la norma del pecado, y que nos haga volar en Cristo en las alturas de la pureza, de la obediencia y de la santidad. Amén, Señor. Oseas capítulo 11, verso 1 dice: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Deuteronomio 1, 29 al 31 dice: Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Salmo 103, verso 13 al 14 dice: Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen,
porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Qué grande, qué inmenso es el amor de Dios. Él merece nuestra adoración, porque Él es bueno. Hermanitos, digámoslo abiertamente. Dios no estaba obligado a libertar a Israel. Ellos no estaban cumpliendo con el Señor. Si bien estaban esclavos, no necesariamente por eso ellos debían haber caído en la tentación de adorar a los ídolos de Egipto. Miren algo, antes que Israel llegara a Egipto, llegó José. Y José vivió esclavo, fue maltratado, fue tratado injustamente, pero José se mantuvo firme, de tal manera que ningún israelita podría sacar como excusa es que por causa del sufrimiento, por causa de tanto dolor, nosotros pensamos que Jehová nos olvidó. Y entonces por eso caímos en depresión y seguimos a los ídolos de Egipto. Eso pudo haber pensado José, pero él se mantuvo firme, se mantuvo obediente. José puso su vista en el Señor y a pesar de las injusticias y a pesar de las falsas acusaciones y a pesar de las humillaciones, él fue íntegro, él fue fiel y entonces Dios pudo obrar en José con gran poder. Lo que quiere decir que el Señor envió antes que Israel un ejemplo para que cuando Israel estuviera pasando las mismas peripecias que pasó José, pudieran decir, si él pudo, nosotros también podemos. Si él pudo porque Dios lo ayudó, a nosotros Dios también nos quiere ayudar. Y a pesar del dolor y a pesar de la esclavitud, vamos a ser fieles al Señor. Pero pocos, muy pocos, decidieron ser fieles al Señor. Aún así, Dios, sin estar obligado a libertarlos, los libertó. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos polvo, porque Dios conoce nuestra condición, pero sobre todo porque Dios nos ama, porque Él no tolera ver sufrir a sus hijos y no hacer algo para salvarlos, y no cualquier cosa. Hace lo que tiene que hacer para salvarte, para salvarme. Así lo hizo con Israel, por eso alabemos su nombre siempre, hermanos. Lo cierto es que cuando el Señor procedió a diseñar su plan de redención para Israel y envió a Moisés con su vara a hacer milagros y a mostrarles que Él no los había olvidado, no debía quedar en la mente de ningún israelita una sombra de duda acerca de la importancia que el Señor les estaba asignando a cada uno de ellos. Debían regocijarse, debían volverse al Señor y avergonzarse por sus pecados. Debían pensar, a pesar de que nos hemos ido lejos de la verdad, Dios sigue siendo misericordioso con nosotros, sigue demostrando que se ocupa de nuestros problemas y que nos va a libertar. Lo mismo aplica para ti y para mí hoy. Dios nos ha mostrado a través no de Moisés, no de Aarón, no de Pablo, sino de Jesucristo, su Hijo, cuánto valemos nosotros, cuán importantes somos para el cielo, de tal manera que fue capaz de encarnarse, fue capaz de morir, tomar nuestro lugar para darnos redención. Y aún así muchos de nosotros nos quejamos porque no somos bonitos algunos. ¿Por qué me hiciste feíto? Decimos algunos. No, hermanos, esto va a pasar, esta carne es pasajera, pronto seremos hermosos por los siglos sin fin. Nos quejamos por cosas pequeñas, por nimiedades, cuando Dios ha hecho tanto por nosotros. Y aún esas cosas que nos parecen grandes y que nos hacen sufrir, comparadas con lo grande de la misericordia, con lo grande del sacrificio de Cristo en la cruz, se convierten en pequeñas. No pueden ser motivo para que nos quejemos, porque ya Dios demostró con creces, en gran abundancia, que nos ama, que nuestro valor es infinito y que no debemos quejarnos nunca. Debemos alabar su nombre porque Él ya solucionó el problema del pecado y solucionó el problema de la muerte. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Por eso tenemos que alabar al Señor, o bueno, debemos alabarlo para que no suene tan fuerte, ya que Él no nos obliga. Pero cuando un corazón conoce a Cristo, dice: alábalo, alma mía, alaba, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno
de sus beneficios, y el amor de Cristo nos constriñe, nos lleva humildemente a la cruz, donde le decimos: Señor, mi vida es tuya, úsame para tu gloria como tú quieras. Esa, mis hermanos, debió ser la actitud y la disposición y la decisión firme del pueblo de Israel, pero lastimosamente no lo fue. Aún así, Dios los libertó. Aún así, el Señor obró en su favor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El libro Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 34, titulado Peligros espirituales y físicos por la complacencia de los apetitos, párrafo 3, dice: pero no es un asunto fácil vencer las tendencias heredadas y cultivadas. El yo es dominante y lucha por la victoria, pero las promesas son para el que venciere. El Señor presenta el camino correcto, pero Él no obliga a nadie a obedecer. Él deja al arbitrio de quienes ha concedido la luz, recibirla o despreciarla. Pero la conducta de los tales es seguida por seguros resultados. La causa debe producir efectos. Fin de la cita. Hermanitos y hermanitas, Dios nos ha salvado. Él ha provisto todo lo necesario para que seamos libertados del Egipto espiritual, traídos a la tierra de Canaán espiritual. Al estar en Cristo hemos recibido la vida eterna, y si permanecemos en Cristo, permanecemos en la vida eterna. Pero necesitamos cada día crecer en la experiencia cristiana, crecer en la experiencia de la santificación. La santificación no es otra cosa que crecer a la imagen de Cristo Jesús por la obra realizada por el Espíritu Santo. Pero si le negamos al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida, nos vamos a estancar, y en nuestros corazones nos vamos a volver a Egipto. ¿Qué significa volvernos en nuestros corazones a Egipto? Seguir en pecado, seguir practicando la injusticia, seguir mintiendo, seguir haciendo lo que sabemos que está mal, pero no nos importa y creemos que con una oracioncita todo se va a arreglar. Oh, hermanos, con Dios no vale ese dicho que dice: el que ora y peca empata. Eso es falso. El cristiano no vive planeando el pecado para después decir: como Dios me ama, Él me va a perdonar. No, el cristiano vive para gloria de Dios. El cristiano ama a Cristo y por lo tanto ama la justicia y además odia el pecado. No quiere tener nada que ver con el pecado, y cuando peca no peca porque quiso, sino que resbaló. Se soltó un instante del Señor y se aflige y llora y no quiere volver a hacerlo porque ama al Señor. El secreto está en permanecer en Cristo todo el tiempo, hermanos. No desviar la mirada hacia el mundo, hacia la vanidad o hacia el placer. Permanecer en Cristo, contemplando su palabra, reflexionando en sus dichos, practicando sus consejos. Éxodo 19, 3 al 8 dice lo siguiente: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Qué interesante el proceso que siguió el Señor con el pueblo. Primero les muestra su gran poder, obrando juicios justos en Egipto. Luego los liberta con mano poderosa. Luego abre el mar
y los bautiza en el mar, así como dice Primera de Corintios capítulo 10. El apóstol Pablo dice que ellos fueron bautizados en el mar y posteriormente, después de este proceso, el Señor les entrega su santa ley. Noten que no les entregó la ley cuando estaban esclavos en Egipto. Primero les muestra su amor, su poder, su gran liberación, los bautiza en el mar y luego les entrega los 10 mandamientos. Les entrega el compendio de santidad del cristiano, la base fundamental de nuestro estilo de vida, la ley de Dios, la ley viva, la ley santa, la ley justa y la ley buena. Alabado sea el Señor. Ahora miren esto, mis hermanos. Una vez que Dios los liberta de Egipto, los hace esclavos de Él. Porque nosotros fuimos creados con libertad parcial, no es una libertad total, porque la libertad total no existe para la criatura. ¿Por qué? Porque sería libertinaje. Libertad total significa que tú puedes hacer lo que tú quieras hacer sin que hayan consecuencias. Esa libertad solo le corresponde a Dios, quien es el único que sabe usar su libertad de manera perfecta. Pero la criatura necesita límites, necesita condiciones. Por lo tanto, somos libres dentro de los límites que Dios puso. Adán y Eva es un ejemplo perfecto. Dios los hizo perfectos y santos y libres, pero les dijo, hay una cosa en la que ustedes se tienen que someter a mí. No pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal porque morirán. Es decir, hay consecuencias si ustedes sobrepasan el límite de la libertad que les estoy dando. Pero tendrían libertad para escoger entre multitud de árboles que había en el huerto, pero uno no podían comer. La libertad con límites. Lo mismo pasó con Israel. Iban a ser esclavos de Dios ahora, porque tendrían que someterse a un nuevo estilo de vida, propuesto por el gran legislador supremo. Pero noten esto, Él no les entrega mandatos vacíos, Él les entrega una ley viva, una ley poderosa, porque en esa ley, en cada uno de los mandamientos había una promesa que se hacía efectiva cuando el israelita en fe y en amor recibía el mandamiento. Los 10 mandamientos comienzan diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Para Él es importante que cada israelita sepa que Él es el Dios de ellos. Y si ellos hubieran aceptado esa premisa principal de la ley, entonces cada mandamiento se hubiera ejercido en su vida de manera natural. Porque cuando Dios es el rey en una vida, ya no manda el yo, ya no manda el pecado, ahora manda Dios. Y donde Dios manda, su santa ley se establece y se obedece. Alabado sea el Señor. Pero ellos recibieron los mandamientos sin recibir al Dios de los mandamientos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando ellos escucharon la proclamación de la ley y escucharon cada mandamiento, en vez de discernir su pecaminosidad y reconocer que esa ley era demasiado santa para que ellos la obedecieran, dijeron, ok, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Pero esa no debió ser la respuesta. Al escuchar la voz de Dios, la proclamación diáfana de la ley de Dios, debieron haber dicho, Señor, eres demasiado santo, tu ley es muy santa, nosotros somos pecadores. Para estas cosas no somos suficientes. Ayúdanos, Señor. Y entonces la sangre del pacto se hubiera rociado sobre ellos y esa sangre hubiera significado que Dios les daba propiciación, fortaleza y garantía de obediencia, porque ellos habían reconocido su necesidad de ayuda. Pero como dijeron en una presunción absoluta, todo lo que Jehová ha dicho haremos, se perdieron de la ayuda. Es como si Isaías, cuando vio la gloria del Señor en esa visión de Isaías 6, hubiese dicho, Señor, qué bueno verte, yo merezco verte, qué rico que tú me hayas dado el privilegio y eso me demuestra que yo soy santo. Él se hubiera perdido el privilegio de que Dios tocara sus labios
con el carbón encendido del altar. Pero cuando Isaías contempló esta visión, pudo percibir la santidad de Dios y a la vez su pecaminosidad, su ineficiencia, su incapacidad para obedecer al Señor, y dijo: ¡ay de mí que soy muerto! Soy un hombre inmundo de labios. Y el Señor le dice: por eso este carbón encendido ha tocado tus labios. Cuando el pecador reconoce su incapacidad y acude al Todopoderoso, el Señor lo capacita. Dios te dará mandamientos y junto con esos mandamientos el poder para que los obedezcas. Pero Israel no hizo eso, y por eso durante la historia de este pueblo vemos cómo invalidaron el pacto una y otra vez. Bendito Dios que es fiel y que aunque tenía la autoridad para desecharlos, no lo hizo, porque es fiel, porque Él no se niega a sí mismo, ni nos niega su amor. Pero finalmente muchos israelitas que invalidaron el pacto no participarán de la gloria eterna porque no quisieron. El pacto, hermanos, es efectivo y se hará efectivo solamente con las personas que se rinden y que le dan a Dios la oportunidad de actuar. Termino estas reflexiones y comentarios con el siguiente pasaje. Dios les dio la ley con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 5 y 6. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24, 7. Y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto, y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios. Matutina, la fe por la cual vivo. Capítulo del 13 de marzo. Incapacidad del hombre para salvarse. Segundo párrafo. Oh mis amados hermanos y hermanas, estamos asistiendo a los últimos días de este mundo. Pronto veremos al Señor venir en gloria. Sin embargo, la historia de la Biblia testifica que no toda la humanidad levantará sus manos al cielo para alegrarse con la venida del Señor. Ahora, en este tiempo, estamos sembrando para la eternidad en la vida o para la eternidad en la muerte. Sembremos para la vida. Aceptemos que Cristo nos liberte. Aceptemos el pacto de salvación del Señor. Abracemos la misericordia de Dios, amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Ahora, como nunca antes, es tiempo de predicar la verdad, sin miedo, con amor, pero también de servir, porque es sirviendo y es manifestando el amor de Dios como la gente va a creer al mensaje. Dios nos ayude. Vamos a orar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, gloria y honra a tu nombre para siempre. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Padre, el egoísmo nuestro, la vanidad, el orgullo, la soberbia, los rencores. Perdona, Señor, el terror que nos da muchas veces de levantar nuestra voz para predicar tu palabra. Oh Señor, limpia nuestros corazones, limpia nuestra mente, purifícanos para ser dignos de ser llenos de tu Espíritu Santo. Llénanos con tu presencia, Señor, y en estos momentos tan críticos que está viviendo el mundo entero, ayúdanos a proclamar la verdad, pero no solamente con la voz, con la teoría, sino con la práctica. Gracias porque respondes cada petición de mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor, porque salvas a nuestros hijos.
porque harás hasta lo imposible para salvar a nuestra familia, a nuestros amados, a nuestros amigos, vecinos y, ¿por qué no?, al mundo entero. Y si finalmente no se salva la gran mayoría, es porque la gran mayoría rechazó tu verdad y tu amor. Pero nos demostrarás que tú querías salvarlos a todos y que hiciste todo para salvarnos. Gracias, porque no quedará duda de que eres grande, fuerte, misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, pero que jamás das por inocente al culpable. Guárdanos en el centro de tu corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermano y hermana, si este mensaje te ha bendecido y te ha edificado, te invito a compartirlo con tus contactos. Te invito también a darle me gusta a este video. Te invito a dejarnos tus amables comentarios y a suscribirte al canal En Defensa de la Fe para que recibas los videos que compartimos durante la semana. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.